Resulta que ahora comer tierra es una genialidad elevada por el consumismo capitalista a categoría de alimento orgánico. ¿Dónde comen eso? Pues en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, donde la falta de alimentos obliga al pueblo a consumir galletas de barro, así como lo oye. A ese drama se refirió Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, que destapó la caja de Pandora del capitalismo salvaje, endeudado hasta la médula con el país caribeño. No se me vayan, los invito a conocer detalles en este video. Hoy me acompaña Lorenzo en la asistencia técnica. Dale play, Loren. Un tuit tan simple como directo. Nayib Bukele ha dado un golpe en el corazón del capitalismo salvaje, desnudando una realidad que muchos prefieren ignorar. El video que desató esta polémica muestra a un grupo de haitianos comiendo galletas de barro, un producto nacido de la necesidad extrema y la pobreza, reflejando las profundas grietas de un sistema económico que promete prosperidad mientras condena a millones a la miseria. Las galletas de barro en Haití son tristemente una respuesta a la desesperación. Hechas de una mezcla de arcilla, sal y manteca, estas galletas se preparan y se venden en los mercados de algunas de las zonas más pobres de Haití. Aunque carecen de valor nutricional, se han convertido en un símbolo de supervivencia para muchos haitianos que enfrentan una realidad de hambre y falta de recursos básicos. Este video viral, lejos de ser un acto de exorcismo, expone una realidad brutalmente honesta. La existencia de personas que en pleno siglo XXI deben recurrir a comer tierra para calmar su hambre. Bukele en su tuit cuestiona cómo el capitalismo es capaz de explotar incluso la más cruda de las realidades. La gente que dice que esto es un fracaso para los haitianos no entiende que en realidad es un fracaso para el capitalismo en su etapa avanzada, escribió Bukele. La crítica es clara y apunta directamente al sistema económico que se ha convertido en un dios para muchos, promoviendo la idea de que el mercado lo regula todo y que el éxito personal es una cuestión de esfuerzo individual. Sin embargo, en la lucha por la supervivencia, aquellos que se encuentran en la base de la pirámide no son más que piezas sacrificables en un juego que siempre favorece a los de arriba. La imagen de las galletas de barro es impactante, pero lo que Bukele subraya es aún más perturbador. El capitalismo en su versión más salvaje no ve un problema en esta situación. En lugar de buscar soluciones reales a la pobreza extrema, el sistema se las arreglaría para comercializar el sufrimiento. ¿Vieron? El presidente salvadoreño Nayib Bukele parece haber puesto el dedo en la llaga de la pobreza extrema que sacude la República de Haití, un país del que duele y mucho hablar, porque el mundo en pleno siglo XXI parece haberlo sepultado en el olvido, o al menos se esfuerzan por no mirar hacia esa tierra sacudida no solo por terremotos, sino por la violencia extrema, el magnicidio y el hambre. Pero no son todos los que ignoran o se hacen de la vista gorda sobre Haití. El presidente Bukele, un hombre de una sensibilidad especial y una gestión exitosa, al menos también en la seguridad de su país, comentó recientemente por sus redes sociales el detalle estremecedor de los pobres alimentándose con galletas de barro, ¿sí? Como lo oye, algo que parece haber sido naturalizado cuando es la expresión de un flagelo inconcebible para los tiempos que vivimos. Lo que suscribió Bukele en su cuenta X cuestiona de manera directa al sistema capitalista cuando expresó que la gente que dice que esto es un fracaso para los haitianos es un fracaso para el capitalismo en su etapa avanzada. Bueno, en un tono irónico, por supuesto que hacia esa clase promotora del consumo, Bukele vaticinó que lo comercializarán como una galleta orgánica sin gluten, sin alergias, sin carbohidratos, sin calorías, rica en nutrientes y que se puede saborizar y endulzar. También salvaría el planeta y luciría genial, dijo Bukele, ¿no? Y la verdad que puede ser considerado un gran eufemismo. Cualquier referencia a este alimento elaborado con tierra
y elevado a categoría de alimento orgánico. Y si usted se descuida, hasta también candidato a una primera marca. Así que la verdad es que da vergüenza que suceda esto en un mundo que produce anualmente entre 700 y 800 millones de toneladas de trigo, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y que no alcance para poco menos de 11 millones de haitianos. Bueno, esto habla de la falta de solidaridad con el pueblo caribeño. Y no ha sido solo Bukele quien ha reparado en ese drama terrible del pequeño país. Ya con antelación lo había resaltado el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando en uno de sus memorables discursos llamó la atención sobre nuestro agitado mundo que invierte cada año 1.500.000 millones de dólares en armas y guerras, mientras Haití, un país que había sufrido un brutal terremoto que ocasionó 250.000 muertos, va a requerir 20.000 millones de dólares para ser reconstruido. Bueno, en aquella ocasión Fidel también criticó a la ONU porque apeló a una modesta solicitud económica para Haití, una cosa que no iba a alcanzar ni para armar 4 casas. Y también cargó tintas contra la intervención extranjera en ese país y abogó por un enfoque de cooperación y de respeto a la soberanía haitiana. Quiero con esto decirles que solo los revolucionarios de la talla de Fidel Castro y del liderazgo que alcanza hoy Nayib Bukele pueden percibir con humanismo el drama que sacude a los haitianos. Y me permito asociar ambas figuras porque el presidente salvadoreño expresó su admiración por Fidel y llegó a decir que Bukele llegó a decir que como nace uno cada siglo, por supuesto refiriéndose a Fidel, y ha dejado una huella profunda en la historia. Incluso en sus redes, cuando se dio la noticia del fallecimiento de Fidel, Bukele dejó escrito: hay un antes y un después en la historia cuando muere un ser humano como Fidel Castro. Creo entonces que a Bukele y a Fidel los une en la historia el sentimiento común, la sensibilidad por el sufrimiento del pueblo haitiano. Hay otras partes de la tragedia haitiana que quisiera invitarles a ver en el próximo video, así es que adelante, Lorenzo. Imaginen por un momento que estas galletas de barro fueran reinventadas como un producto gourmet. Las publicitarían como una alternativa orgánica, libre de gluten, sin calorías y amigable con el medio ambiente, señala Bukele. Serían un símbolo de lo sostenible y se venderían a precios desorbitados en los mercados de lujo de las grandes ciudades occidentales. Este es el absurdo que Bukele señala con su mordaz crítica. Un sistema capaz de vender incluso el sufrimiento humano como si fuera un estilo de vida a seguir. La historia de Haití es un triste ejemplo de cómo las políticas occidentales han contribuido a la pobreza de una nación. Desde la época colonial, Haití ha sido explotado y saqueado. Fue la primera nación en América Latina y el Caribe en obtener su independencia en 1804, después de una sangrienta revolución liderada por esclavos. Sin embargo, esta independencia tuvo un costo enorme. Francia, el antiguo poder colonial, exigió una compensación astronómica por la pérdida de su colonia, una deuda que Haití tardó más de un siglo en pagar, sumiéndola en la pobreza desde sus primeros días como nación independiente. Esta carga financiera impuesta por Occidente fue solo el comienzo de una larga historia de intervenciones y sanciones económicas que han asfixiado al país. El papel de Estados Unidos y otras potencias occidentales en la crisis actual de Haití no puede ser ignorado. A lo largo del siglo XX, Haití fue sometido a una serie de intervenciones militares y políticas por parte de Estados Unidos, que apoyó a dictadores y se inmiscuía en los asuntos internos del país bajo la excusa de mantener la estabilidad en la región. Las políticas de libre mercado impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en las últimas décadas han llevado a la destrucción de la producción local y la dependencia de las importaciones, dejando a Haití en una situación de extrema vulnerabilidad.
Así, el capitalismo no solo ha fracasado en proveer un sustento digno a los haitianos, sino que ha sido un agente activo en su empobrecimiento. En su tuit, Bukele no solo cuestiona el capitalismo, sino que también hace un llamado a la reflexión sobre cómo hemos llegado a un punto en el que el sufrimiento se convierte en una oportunidad de negocio. Así es dramático, es lamentable y probablemente muchas personas tengan curiosidad por conocer cómo es esto de alimentarse con galletas de barro, como tienen que hacerlo los haitianos, ¿no? Pero por más que en el video se hace referencia a este alimento que, insisto, es una medida extrema y refleja la crisis alimentaria que enfrentan muchas comunidades en Haití, les cuento cómo las preparan. Miren, allá las nombran también galletas de tierra o galletas de barro. Y el proceso de elaboración empieza en la extracción de barro de zonas cercanas a ríos o arroyos, luego lo mezclan con agua y en ocasiones con otros ingredientes como sal y cenizas para, dicen, mejorar el sabor y la textura. La mezcla la amasan y con eso forman pequeñas galletas o discos que, como ustedes han visto ahí en el video, se colocan al sol para que se sequen por obra y gracia de la naturaleza. Bueno, este proceso puede llevar varias horas o incluso días, dependiendo del clima. Una vez listas, ya se pueden consumir como un alimento, por supuesto que de bajo costo. Pero para que tengan una idea perturbadora, por cierto, esas galletas de barro no se consumen solo en áreas donde supuestamente hay altísimos niveles de pobreza y falta de acceso a alimentos nutritivos, sino incluso en Puerto Príncipe, la capital. Ahí hay que comer galletas de barro. Desde mi punto de vista, creo que quienes se refieren alegremente a estas galletas de tierra como un alimento orgánico, tal como hace referencia Bukele en su red social, no hacen más que distorsionar una realidad dura, triste, que se oculta tras ese recurso extremo de alimentación que seguramente en El Salvador Bukele e incluso en la Cuba de Fidel, con todo y las carencias que se sufren a diario, la población se vería obligada a ese consumo que ni siquiera se puede asociar con tribus. Lo que ocurre es que Haití tiene un problema que para algunos analistas dicen que es un fatalismo geográfico, porque asocian los frecuentes terremotos que han sacudido al país a la ubicación en una región geológicamente activa y que forma parte de la faja sísmica del Caribe, que es una de las zonas, yo te diría que sísmicamente más activas del mundo. Esta faja se caracteriza por la interacción de dos placas tectónicas. Y es cierto que Haití es vulnerable también a huracanes, a los terremotos, como les acabo de contar, y a otras catástrofes naturales. Pero el terremoto más devastador de 2010, por ejemplo, causó una grandísima pérdida de vidas y daños a la infraestructura, afectando gravemente la economía y la calidad de vida de Haití. Pero esta no es la única razón por la que ese país está hundido en la pobreza. Allí conviven la desigualdad y la pobreza estructural. Los ricos viven en las partes elevadas de Puerto Príncipe. Si alguno ha visitado Puerto Príncipe, Haití, se dará cuenta que en los cerros están las clases pudientes, adineradas, y abajo están los pobres. Bueno, la distribución de la riqueza y los recursos ha perpetuado esa pobreza y el país depende de la ayuda internacional que no llega nunca en las proporciones requeridas y la que llega la reparten mal. Siempre va para los cerros y la mayor parte, y la menor, bueno, el que puede alcanzar algo. Aparte, la economía haitiana se basa en una agricultura de subsistencia, pero hay otros factores que están haciendo de Haití un país muy difícil de contener y que también por ello ha llamado la atención de Nayib Bukele, un país que ha cobrado su mirada. Y yo les invito a ver el segmento final de este video, con el cual Lorenzo seguramente me va a ayudar, de esta segunda parte del comentario. Adelante.
Lo comercializarán como una galleta orgánica, sin gluten, sin alergias, sin carbohidratos, sin calorías, rica en nutrientes y que se puede saborizar y endulzar, predice con ironía. La crítica es contundente y toca la fibra de un sistema que, bajo la fachada del progreso y el bienestar, oculta la explotación y la desigualdad. El consumismo desenfrenado ha llevado a la confiscación de todo, incluso de las necesidades humanas más básicas. Si el capitalismo puede vender agua embotellada como un lujo, ¿por qué no podría hacer lo mismo con las galletas de barro? Las implicaciones de lo que Bukele señala son profundas. En un mundo donde todo tiene un precio, la pobreza se convierte en un recurso más a explotar. Las imágenes de niños desnutridos y personas comiendo barro no provocan indignación, sino que son vistas como oportunidades de marketing. El sistema capitalista ha desarrollado una capacidad asombrosa para transformar la tragedia en beneficio. Las campañas publicitarias utilizan imágenes de sufrimiento para vender productos, mientras que las celebridades hacen alarde de su caridad en eventos benéficos que recaudan millones, pero que rara vez llegan a las comunidades que más lo necesitan. Haití es solo un ejemplo de cómo el capitalismo ha fracasado en su promesa de crear un mundo más próspero y equitativo. Países enteros han sido relegados a la miseria, mientras las grandes corporaciones y los países ricos continúan acumulando riqueza. La desigualdad global es un síntoma de un sistema que no distribuye los recursos de manera equitativa, sino que los concentra en manos de unos pocos. El video de las galletas de barro es un recordatorio brutal de esta realidad, una que muchos prefieren ignorar porque cuestionan las bases mismas de su comodidad y privilegio. Bukele, en su estilo provocador, lanza un dardo envenenado contra la hipocresía del capitalismo. Prepare sus billeteras electrónicas, concluye con sarcasmo. Es una advertencia sobre la capacidad del sistema para apropiarse y transformar incluso las manifestaciones más evidentes de su fracaso en mercancía. El capitalismo ha demostrado ser increíblemente adaptable, capaz de absorber y neutralizar las críticas convirtiéndolas en parte de su maquinaria de consumo. Si algo se vuelve viral, el mercado encuentra la manera de venderlo, sin importar cuán moralmente cuestionable sea. La crítica de Bukele va más allá de la mera indignación. Es un llamado a reconocer la perversidad de un sistema que, en lugar de combatir la pobreza y la desigualdad, las perpetúa y las explota. En su visión, el capitalismo avanzado ha perdido cualquier pretensión de ética o responsabilidad social. Ha dejado de ser un medio para mejorar la vida de las personas y se ha convertido en un fin en sí mismo. Una máquina que devora todo a su paso en su búsqueda interminable de ganancias. Lo que hace que esta crítica sea especialmente potente es que proviene de un líder que en muchas ocasiones ha sido visto como un defensor del capitalismo en su versión más pragmática. Sin embargo, para Bukele, sus valores están por encima de todo. ¿Ven? Solo por eso que se dice ahí, y cuando se habla de Haití, un país que duele, solo de referirse a la pobreza extrema que sacude a su población obligada por hambre a comer tierra. Hay que describir la inestabilidad política y la violencia que sacude las calles haitianas, no como un fenómeno que muchos naturalizan, porque creen que porque es un país de extrema pobreza tiene que haber pandilla, tiene que haber inestabilidad, violencia, inseguridad y demás, sino como una consecuencia del capitalismo salvaje que le ha dado la espalda a los haitianos, empezando por Francia, el país del mundo occidental que obligó a Haití a pagar una indemnización significativa que afectó gravemente su economía durante más de un siglo. Y eso pesa. Esa deuda histórica ha tenido un impacto duradero en el desarrollo de Haití. Un país que es noticia cuando vemos en las pantallas de la televisión la violencia desatada en las calles, las corridas, los incendios, los saqueos, y todo esto viene haciendo sufrir a los haitianos, pero a raíz de golpes sucesivos de Estado, dictaduras, magnicidio y crisis políticas que han socavado la gobernanza y el desarrollo económico. Imagínense que ante semejante inestabilidad e inseguridad,
No hay tiempo, no hay recurso para inversión ni crecimiento económico alguno. Bueno, todo esto sin contar que Haití ha sido objeto de varias intervenciones extranjeras, incluida la de Estados Unidos y de otros países, que en lugar de mejorar o de remediar los problemas, los han agravado. Hace poco estuvo en Haití el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, y dijeron que había ido para mostrar apoyo y para evaluar los avances en la lucha contra las pandillas. Miren, no hay nada más sospechoso de injerencia mediante presencia militar posible que esos viajes de los representantes del gobierno estadounidense a un país en crisis como está Haití. Y lo digo con fundamento, recordando la ocupación estadounidense en Haití aquel 28 de julio de 1915, cuando 330 marines desembarcaron en Puerto Príncipe bajo la autoridad de Wilson, que era entonces el presidente de Estados Unidos, para salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses de aquel entonces. Bueno, no es lo mismo cuando se comenta el ofrecimiento que hizo recientemente Bukele para ayudar a solucionar la crisis de violencia que va en aumento en Haití, porque el salvadoreño no tiene historia de injerencia ni de expansionismo como Estados Unidos. En todo caso, Bukele, con el consentimiento incluso de la ONU, estaría mostrando su capacidad a toda prueba, como lo hizo en El Salvador, de ganar la guerra contra las pandillas maras. Bueno, él podría llevar su experiencia a Haití para poder sofocar la violencia que sacude sus calles. Ojalá, ojalá que muchos mandatarios tengan la voluntad, la disposición y la experiencia que tiene el presidente salvadoreño para llevar todo su expertise al combate a quienes hacen hoy de Haití un infierno en el Caribe. Bien, hemos llegado así al final de este comentario. Agradecemos a nuestra audiencia por los minutos que amablemente nos han concedido para compartirles esta reflexión. También a Lorenzo por la asistencia técnica y a ustedes les pedimos que nos den likes y sumen sus comentarios. Quedan invitados a próximos encuentros por este canal de prensa alternativa Voz de la Patria Grande, donde los brazos de nuestro equipo de trabajo están permanentemente abiertos para recibirlos. Pueden unirse haciendo clic en el botón unirse que está en la parte inferior de la pantalla. Gracias y hasta que nos volvamos a encontrar.